Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos otra vez aquí en su podcast Psicocine. Yo soy Murillo, nos acompaña la psicóloga Priscila Albarrán. Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a Psicocine. Hoy tenemos un súper programa también. Vamos a seguir con todo esto que les habíamos contado sobre tema de enero, de reinicios, de cambios, de duelos, y vamos a hablar hoy de algo pues similar y al mismo tiempo encaminado a otras cosas, que es el yo real versus el yo idealizado. Porque en nosotros existen siempre dos versiones en constante negociación. Ajá, a ver, háblanos de eso. Ok, por un lado está nuestro yo real, ¿no? El que vive en nuestro cuerpo, el que se cansa, el que duda, el que a veces pues triunfa o a veces comete errores, ¿por qué no? Porque pues somos humanos, ¿no? Sí. Pero también, y que también necesita descanso, conexión, compasión. Y por otro lado está nuestro yo idealizado. Ese yo es una fantasía. Es la proyección de nosotros hacia el futuro, de lo que es, pues tal vez intangible, pero infaliblemente perfecto para nosotros. El que nunca se equivoca, el que está en la expectativa. La vez pasada hablábamos de los duelos de lo que nunca pasó. Muchas veces acá es donde nace todo esto, en esa idealización, en donde siempre nuestro mundo es perfecto, todo encaja bien, no es como, ¿cómo se llama? Como algo que podamos a veces tener control de él. Lo colocamos en donde se nos da la gana, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí el chiste, lo que vamos a ver es con quién pasamos más tiempo o a quién le creemos más, porque a partir de esa idealización a veces nacen muchas voces interiores que son nuestros autodiálogos, y entonces hoy vamos a destripar ese conflicto existencial que a veces nos acoge con nuestro yo idealizado y nuestro yo real, ¿no? Y vamos a utilizar una película que se llama ¿cómo se llama? Whiplash. Latigazo. Exactamente. Y bueno, aquí cuéntanos la sinopsis. Bueno, es un joven y prometedor baterista de jazz. Se inscribe en un conservatorio de música feroz donde sus sueños de grandeza son guiados por un instructor que no se detendrá ante nada. Es una película de Damien Chazelle con Miles Teller y J.K. Simmons. Así es. Y bueno, aquí vamos a ver más o menos la historia de Andrew Newman. Andrew Newman o algo así. Ajá. Él es el protagonista. Es el protagonista. Y Fletcher, que es un maestro implacable. Sí, bueno. Es Simmons, que es el maestro en una escuela muy elitista de música, considerada la mejor academia musical en Estados Unidos. Y bueno, es el enfrentamiento entre estos dos personajes, porque el maestro Fletcher es una fichita, el infeliz, ¿eh? Sí, qué bárbaro, es de esos maestros que nunca queremos tener en nuestra vida, pero que existen más de lo que quisiéramos. Pues se va como que 3 o hasta 5 rayitas más allá de lo que existe. Yo nunca me he topado a alguien así, pero supongo que sí existe. Que esta película está, no sé cómo decirlo, es una película de drama musical, pero violenta. La verdad, sí. O sea, yo no me esperaba que fuera tan así. Sí, esta casi
se puede comparar con una película de esas de acción sangrientas, pero de otra manera. O sea, es una violencia verbal, es una violencia psicológica, no tanto violencia de golpes, violencia de balazos, y aún así hay sangre, pero la sangre está ocasionada a partir de la violencia, del bullying que hace este cuate, que no es porque él lo golpee, sino que el otro se esfuerza tanto que sangra. Exactamente. Y deja la sangre ahí esparcida en la batería. Entonces es una película que entra muy bien en lo que es violencia psicológica. Sí, totalmente. Y lo podríamos utilizar, o sea, si tú me preguntas, yo lo podría utilizar en otros, para ejemplificar otro tipo de situaciones psicológicas, digamos. Ajá. O sea, pero en este caso, o sea, Andrew Neyman, ya me acordé, Neyman, no es que tenga un problema con el jazz o con el cómo hace música. En realidad lo que tiene es un problema de negociación consigo mismo, con su yo real, porque justamente lo dijiste muy bien, él mismo es el que sangra por esa autoexigencia que se pone para llegar a ser ese yo idealizado. Sí, y es que quiere ser el mejor de todos, y eso está en relación directa a que su padre lo considera un escritor fracasado. Él no quiere ser fracasado y no le importa lastimarse en el proceso, no le importa dejar sudor y sangre en el proceso, incluso quedarse aislado completamente. Sí, por supuesto. Ese conflicto del que tú mencionas es lo que hace que él se aferre a hacer lo que no quiere ser. Entonces, yo luego en consulta les digo a mis pacientes, es que no es lo mismo que tú vayas como gallina descabezada, corriendo, 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 evitando algo, a que tú tengas un objetivo claro, un escenario bien puesto, en donde sabes que es tu oasis de paz. O sea, cuando tú tienes eso, tienes certeza, tienes un alcance, tienes un impacto, tú sabes en quién necesitas convertirte más fácilmente que cuando tienes así esa expectativa de, no sé, pero yo tengo que ser el mejor. Pero el mejor contra quién o en dónde, o por lo menos pon un modelo y te va a ayudar mejor, ¿no? Porque la verdad es que esa voz interna que de repente suena como exigencia, puede convertirse en un monstruo tirano dentro de nosotros. Y aquí está representado justamente por el maestro. Ese maestro es el que suena en su cabeza, que no lo deja en paz, ¿no? Ajá. Y así es como, bueno, en este caso, es como se construye. A mí me encantó cómo dibujó justamente esta película, todo esto de la autoexigencia entre el yo real y el yo idealizado, porque pues te lo muestra muy gráficamente, o sea, de cómo cuando no te escuchas a ti mismo, te llevas a extremos impresionantemente malos. No descansar, no escuchar el hambre, pues todos tus límites como tal, ¿no? Ajá, rechazar a la familia, rechazar una relación amorosa Tal cual. y meterse de lleno solo en la competitividad individual propia, de llegar a ser el más grande, porque ni siquiera quería ser famoso y tener dinero, así No. ser exitoso. No, él quería ser grande, quería que se le considerara el mejor baterista, sin importarle si moría en el intento. De hecho, él estaba satisfecho con la idea de posiblemente moriré alcohólico a los 30 años, pero para ese entonces yo ya seré magnífico. Justo, y además eso, se pone una meta muy, o sea, muy corta para el éxito, y muchas veces funcionamos así. Yo también he visto a muchas personas que vienen a decir, es que ya tengo 27 años y no he logrado el éxito en mi vida. Dices, amigo, tienes 27 años. Sí. ¿Me explico? Y además, observa tu situación de vida, más que otra cosa,
no te compares con nadie, vive tu situación, tu realidad, para que entiendas por qué vives lo que vives y por qué estás en donde estás. Y ni siquiera ponerle el juicio de fracaso o éxito a la situación, simplemente es, aquí estoy. Ajá, porque además hay que ver cuál es el éxito para distintas personas funciona de manera diferente. El papá le dice al muchacho en algún momento de la película que morir a los 34 años alcohólico para él no suena muy exitoso. Él prefiere una vida tranquila con su familia, tener amigos y, y morir pues, viejo y contento, satisfecho con él mismo. Para el hijo no, pero para otras personas así funciona y hay mucha gente que eso no le entiende. Uno a fuerzas debe ser exitoso, a fuerzas debe tener dinero, a fuerzas debe tener, ser amado por todos y no necesariamente uno puede tener una vida sencilla y sentirse en paz interior sin tener incluso nada. Entre menos necesites, más paz interior puedes obtener. Justamente, fíjate, me hiciste acordar con esto que dice, me hiciste acordar de mi documental favorito en la vida, es uno que se llama Happy. Ajá. Y habla justamente sobre la teoría de la felicidad. ¿En dónde depositas tú la felicidad para que sea lo efímera o duradera que es? Exactamente, uno no necesita obedecer las indicaciones de una sociedad capitalista, consumista, que le digan que el éxito depende del dinero. No, el éxito depende de lo que uno desea. Y Exactamente. si se siente bien estando en familia, ahí, si se siente bien estando solo y simplemente disfrutar de la naturaleza, leyendo un libro, ahí. O sea, no hay que seguir las indicaciones de los demás y no hay que preocuparse por lo que los demás piensen. Exactamente, incluso con ese documental que te comentó, cambió muchísimo mi concepto de mediocridad y lo entendí de diferente manera. O sea, muchas veces pensamos que la mediocridad es conformarte, cuando en realidad, si ahí está tu felicidad, con eso poco, así eres feliz, ahí quédate. Pero muchas veces el mediocre es más bien el que tiene todo, todas las posibilidades, todas las oportunidades, no las aprovecha, pero además se queja de su situación. Eso sí es mediocridad. Entonces, es justamente lo que necesitamos ver en esta película, por eso me gustó mucho cómo maneja esto de la autoexigencia, porque este chavo tenía todo para funcionar solo en la vida y se aferró a la aprobación y el reconocimiento del maestro y de su familia, porque, o sea, el papá ponte tú que lo apoyaba, pero su familia, hay una escena en donde están cenando todos y todo el mundo le critica los primos que tienen así como otra visión de la vida y súper corporativos y no sé qué, y todo el mundo lo critica el de, pues, como músico, o sea, pues, ¿cómo que la batería y ya, no? Y entonces él se aferra a, te voy a demostrar que sí puedo, ¿no? Y te voy a demostrar, pero no lo hace desde su felicidad, desde su aceptación, desde lo que él quiere como suyo, ¿me explico? Lo hace por buscar afuera la aprobación, el reconocimiento, el demostrarle a otros, no a él mismo. Y yo creo que es ahí donde falla todo. Sí, este cuate idealizaba mucho a los otros músicos en la historia. Se la pasaba escuchando música de distintos autores. Ahí hay escenas donde está con sus audífonos, su tornamesa, oyendo. Y quería ser como ellos, quería aspirar a ser así de grande. Y realmente no se siente en la película como que sea algo que realmente quería hacer de manera, digamos, propia. Así de que Exacto. disfrutar hacerlo.
por sí mismo. No, lo que quería hacer era ser como los demás, era ser grande como Charlie Parker. Este Charlie Parker es Sí, un Mr. personaje Parker. muy importante que ya mencionaremos más adelante, pero es crucial el Charlie Parker. Que Charlie Parker era un jazzista, creo que era de trompeta, no estoy seguro, que incluso Clint Eastwood hizo una película con él, sobre él en los 80s, con Forrest Whitaker, y era un músico muy grande, muy importante, pero que murió alcohólico a los 34 años. Entonces, él lo tenía como su figura ideal. Él quería ser así de grande sin importarle morir como él. Entonces, en esa escena que mencionas de la familia, los otros, pues, es una familia sencilla que tiene gustos sencillos y tradicionales como es el fútbol americano. Eso es muy tradicional en Estados Unidos. Entonces, la música como que no la consideraba mucho, en especial el jazz, porque se podría decir que eran más incultos porque el jazz es una música más elevada. Entonces, no sabían mucho sobre eso, pero sí sabían sobre deportes, porque es una familia más, pues, más tradicional, por así decirlo, ¿no? Y entonces llegan los primos felices, uno de ellos está feliz porque lo consideraron el mejor jugador del año y como que les ponen sus éxitos a él y los de él no los toman en cuenta. Él trata de decir algo, pero nada más lo ven un poquito y regresan al otro primo que sí tiene un éxito así más tangible porque además es un premio, mejor jugador del año, y el otro resiente eso. Y es ahí donde empieza a atacar y se burla del primo, le dice, al final de cuentas estás en un equipo que no vale la pena, estás en tercera categoría. Aquí en un pueblo hay pedorro que nadie quiere. Y el otro ya habla del jazz de superación, no, el jazz es para gente más culta, ustedes son incultos. Les hace ver eso, entonces tiene una ruptura muy fuerte y ahí es donde le dicen, bueno, y al final de cuentas, ¿a qué aspiras? ¿A morir como Charlie Parker? Dice, prefiero morir así que vivir como ustedes. Entonces ahí es donde se ve lo del éxito y ahí se ve lo de la ruptura familiar porque los humilla, se levanta y se va. Sí. Pero porque su ego está muy herido. Sí, pero yo ahí lo sentí de que no fue tanto que ellos lo rechazaran como tal, sino que pues como que su educación, por así decirla, pues, no les daba para más. Hay gente que está más educada en el fútbol americano que en el jazz, porque para disfrutar el jazz, como sí tiene cierto valor estético, el jazz más arriba del rock, por ejemplo. De hecho, hay una frase en que por ahí dicen en la película, que está escrita en algún lado, si no eres buen músico de jazz, siempre puedes ser músico de rock y tener una banda. Como que el rock es algo que se considera más por debajo y el jazz más por arriba. Entonces, los otros como que no tienen la apreciación musical del jazz y por eso es que no hay forma de crear un lazo con él. No, totalmente que no. Pero además, fíjate, el jazz pues el jazz es muy libre. En realidad, tú puedes el jazz es justamente eso, el hacer tu propia música y llevar tu propio ritmo y llevar todo tu, pues tu música por dentro, ¿me explicó? Entonces es muy contradictoria por eso esta película en ese sentido y que también lo hace ver como de, a ver, espérate, ¿estructura de qué? El jazz, por eso el maestro sonaba ridículo en mi cabeza, porque yo decía, como, o sea, el tiempo, porque le decía mucho de que no estás en mi tempo, no estás en mi tempo, de a ver, espérate, o sea, el jazz es desestructurado en realidad. ¿Me explico? O sea, no es que tenga que estar perfecto, al contrario, puedes llevar el ritmo que tú quieras y lo padre del jazz es eso, que se unen varios tonos independientes y se crea una música.
¿Me explicó? Entonces, es parte de la vida también de, a ver, estructura dónde. Tú puedes empezar por donde quieras y aún así alinearte por la vida. Entonces, eso, justo ahí está lo contrario, lo incongruente de todo esto, ¿me explico? Que es eso de, a ver, el yo idealizado, que en este caso es el maestro, nuestro autodiálogo tóxico, te está diciendo que debes de ser, debes de saber, debes de decir, debes de cumplir con esto, como una forma de autocastigo, porque en realidad nuestra autoexigencia es un castigo personal por juicios personales que nos hacemos a partir de lo que consideramos un error o una equivocación. Entonces, por eso suena tan contradictorio de, a ver, espérate, y por eso al final de la película, me voy a brincar hasta el final, porque al final de la película él decide de, yo voy a llevar mi ritmo y a ver, síganme todos, a ver, yo con ¿qué hacen? ¿Me explico? Porque justo ahí es en donde se rompe esa estructura tonta y barata que estaba buscando tener, en donde en realidad no necesitaba cumplir con ese autodiálogo, esa voz interna que le decía esa perfección que debía de ser. No. Pues mira, yo el final lo entendí de otra manera. Ah, seguro. Yo también lo entendí de otras maneras, pero en este punto también es desestructúrate, o sea, sigue tu propio ritmo. ¿Cómo lo entendiste tú? O bueno, vamos a seguir antes con otras cosas si quieres, antes de llegar al final, pero... Pues mira, si quieres dejamos el final para más adelante y continuamos con el análisis psicológico del yo real con respecto a lo que tenías pensado. Ajá, no, sí, justamente es eso. O sea, al final, muchas veces en nuestra voz suena otra cosa y hay que buscar cuál es ese diálogo interno que estamos utilizando, porque hay muchas formas de autodiálogo. En realidad, podemos nosotros hablarnos escuchando nuestra propia voz. ¿Cuál es esa voz que está sonando? O sea, ¿es una voz exigente o una voz castrosa o una voz, no sé, puede ser castigadora, victimizante, porque incluso nosotros a veces nos hablamos como víctimas, ¿no? O puede ser algo, a lo mejor una voz catastrófica que siempre nos lleva a anticipar lo peor, o sea, primero necesitamos escuchar cómo nos estamos hablando, de qué forma está sonando en nuestra cabeza nuestras órdenes, nuestros mandatos, qué nos estamos diciendo. Y sobre todo, ¿sabes cuándo? En los momentos de mayor vulnerabilidad, en el error, en las desgracias, no sé. Siempre se los digo a mis pacientes. A ver, observen, si se pegan en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, ¿qué te dices? La verdad es que nos decimos cosas bien feas. Antes de preguntarnos, ¿estaré bien? ¿No me habré roto algo? ¿No? ¿Necesitaré ir al doctor? No, siempre es el juicio de, qué estúpido, ¿no? Wow. O sea, siempre suenan esos juicios horribles y esos calificativos por haber tenido, pues, un accidente. Sí. Pero, ¿qué pasa si eso le pasa a alguien más? Corremos a ver, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Te ayudo? Taca. Pero eso no nos le vamos a decir a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en Sí, esa vulnerabilidad, eso es lo peor. Dime. No, simplemente es cierto, es más difícil que uno se hable bien, bonito que a los demás. No lo hacemos. Entonces, justamente es primero identificar cómo te hablas en esos momentos tan vulnerables para poder entender el por qué siempre te llevas a los mismos lugares, porque no es lo mismo que tú te digas, oye, necesitas poner más atención si te equivocaste, a que te digas, vea qué estúpida, ya me volví a equivocar, ya le volví a hacer cagar y estoy... Pues lo último que quieres es escucharte. Entonces, muchas veces por eso, por ese autodiálogo tóxico y horrible y regañón, nos desconectamos de nosotros mismos, porque somos las últimas personas con las que queremos tratar. Aquí este cuate escuchaba varias voces. Por ejemplo, escuchaba la voz de su padre que trataba de decirle,
Es que no era necesario llegar a esa autoexigencia, pero no la escuchaba. También escuchaba la voz de la novia con la que podía formar un lazo, y la de ella automáticamente la, la desapareció. La nulificó. Sí, la nulificó exactamente. Incluso cuando corta su noviazgo, es muy tajante y es tan frío y seco que es muy cruel. Y ella todavía le repite, a ver, tú me estás tratando de decir esto exactamente. Se lo pone con manzanitas de la manera más cruel posible y dice, sí, exactamente eso es lo que quiero. Ah, pues entonces al carajo, ella llena de dolor, pues, se levanta y se va. Entonces las voces no las oye. Y para mí que cuando estaba viendo la película, él ni siquiera de una forma u otra estaba escuchando la voz del instructor. Estaba escuchando su propia voz, autoexigiéndose más allá de lo que Fletcher le exigía. Sí, justamente. Justamente porque esa era la voz que sonaba más en su cabeza, al final de cuentas. Sí, por ejemplo, en la escena donde el otro se equivocó al llegar al teatro y se perdió, no sé qué, y tuvo que rentar un auto, no sé de dónde lo consiguió, llegó rápidamente, que le dijo, es que ya es muy tarde, ya no puedes estar aquí, ya lárgate, porque además había olvidado los palillos en el auto, y el otro insistía en que no era así, en que el escenario era suyo y él era el dueño de todo, y el otro dice, no, es que aquí el que da las órdenes soy yo. Entonces este cuate no lo escuchaba y se impuso sobre él y le dijo, no, ni madres, o sea, soy yo el importante, porque él estaba solo escuchando su propia voz exagerada, y el otro cuate va por los palillos y tiene un accidente de auto y llega todo ensangrentado a pesar de eso, esforzándose al máximo cuando ya físicamente ya no podía dar más. Sí, justamente. Y ahí fue una ruptura que luego posteriormente ya con el papá y con una mujer, creo que era una abogada o algo así, le dijeron, es que todo esto fue una imposición de la violencia ejercida por el instructor hacia ti. Y el otro, al final de cuentas, le siguió la corriente, pero en su mente sabía que no había sido tanto él. Por eso es que cuando lo ve en un bar posteriormente, el otro se acerca y todavía se pone a platicar con él y acepta la invitación a tocar en un escenario muy importante. Porque sabía que en realidad el violento, por así decirlo, no era tanto Fletcher, que sí era severamente violento, sino era su idealización de lo que él deseaba en la vida, que era ser un Charlie Parker. Ajá, exactamente. Y hasta morir, tal cual. Y no escuchar ni siquiera su cuerpo, era lo que yo te decía, su cuerpo, su cansancio. Güey, acabas de accidentarte. Vea que te curen primero, ya se acabó. Pero o sea, lo que le estaba funcionando ahí era su ego, justamente. Sí. Esa autoexigencia era el ego de yo tengo que ser esto, yo tengo que tener el éxito, yo tengo que servir, pero ni siquiera, si te fijas, ni siquiera le importaba. Todavía dijeras, es que yo quiero escuchar todos los aplausos sobre de mí. Dices, bueno, hay una meta, ¿no? Ajá, sí, sí. Chiquita, rara, absurda, fuera de ti, pero ok, hay una meta. Pero ni siquiera sabía qué perseguía. Ni siquiera sabía qué era lo que quería, simplemente él quería ser otra persona, entonces se autoanulaba a partir de todo eso, por eso no se escucha. Entonces justo ahí es donde está esa desconexión, y muchas veces esa desconexión nos lleva a dejar de confiar en nosotros, porque lo único que habla, si conectamos con nosotros, es te equivocaste, lo hiciste mal, ¿no? Y suena todo eso que nos debemos de explicaciones y de correcciones y de cambios y demás, en donde no queremos escucharnos. Ajá. Y entonces se empieza ahí justamente esa baja autoestima, porque si tú no confías en ti, es porque no te estás conociendo a ti mismo y porque seguramente todo de algo está bien chafa, ¿no? Sí, y aquí cuando se equivocaba, él practicaba mucho más
a tal grado de que se lastimaba las manos y terminaban todas con llagas y sangrantes. Y cuando tocaba, no era tanto porque el otro lo presionara para tocar, sino la autoexigencia, y él estaba dejando la sangre ahí en la batería. Y hasta la ponen en cámara lenta, unos planos, detalles muy preciosistas donde se ve sangre esparcida, que se podría verse similar a la sangre que esparce Tarantino en sus escenas de acción. Claro. Y aparte, me acordé ahorita de esta escena en donde él lo va a buscar al bar. Bueno, ve que está en el bar tocando, entonces entra y pues lo ve y empiezan a platicar y él empieza a decir justamente de dónde nace esa forma de ser exigente y demás, ¿no? De cuál era el ideal del maestro. Ajá. Y fíjate, esa escena es importante porque es la primera escena donde, en primer lugar, en planos cinematográficos están al mismo nivel. Porque en los planos anteriores, Andrew está sentado y el otro está parado, y siempre los planos son de superioridad con respecto a Fletcher, el instructor, y a Newman. Siempre Newman está hacia abajo. En esa escena donde después de escucharlo tocar el piano, se sientan a platicar, es la primera vez que los planos son al mismo tamaño. Y es la primera vez que vemos al Fletcher más humano. Claro. Porque cuenta una historia emotiva y cosas de esas, de que él lo que anda buscando es un Charlie Parker. Y aquí entra lo del final. Para mí, al final, él se vuelve un Charlie Parker. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Ahí es justamente cuando ya recibió por fin la aprobación de su maestro. Exactamente, porque el otro le dijo, es que Charlie Parker fue alguien que se exigió y que no se dejó doblegar. Incluso él menciona de que fue muy importante que otro músico, que no recuerdo el otro nombre, del escenario le haya tirado una silla. Eso lo humilló, eso lo hizo sentir mal y se metió a practicar él mismo, así autoexigirse, pero al año siguiente Charlie Parker ya llegó convertido en lo que realmente era, que era un gran músico, e impresionó a todos con su interpretación. En escenas previas, al principio de la película, cuando Andrew llega por primera vez a tocar con él, le tira una silla. Eso es una previsión, es algo que ya está de una manera emulando en que se va a convertir. Y al final, cuando lo humilla ahí enfrente de todo el mundo, porque le hace creer que iba a tocar una cosa, pero en realidad tocaban otro y el otro no supo qué hacer, se fue. Su padre trató de apoyarlo, el otro rechazó al padre y regresó con la imagen de no me puedo dejar doblegar, y entonces yo me tengo que enfrentar a este cuate y tengo que demostrarle que en efecto yo sí soy un Charlie Parker y no voy a renunciar. Y entonces él ya de una forma u otra se enfrentó a él. Y ahí fue donde perdió toda su humanidad y se convirtió un Charlie Parker. Y para mí es la idea de que este muchacho sí llegó a lo que quería, que era la idealización y todo, pero se va a morir en el proceso. Sí, pero porque al final, justo en esa plática del bar, cuando el maestro le cuenta todo eso de Charlie Parker, es cuando el chavo, ¿cómo se llama? ¿Andrew? Sí, Andrew. Entiende ya me dio sentido el por qué me tratas así, el a dónde quieres que yo llegue. Ahí ya le puso objetivo. Ahí ya justamente bajó la expectativa para saber entonces dónde estaba pues tanta terrorismo. El otro llevaba a los músicos a la cima, hacia al margen del precipicio,
Ajá. para esforzarlos al máximo y que realmente se convirtieran en grandes músicos, porque si no iban a ser músicos mediocres. Entonces Exactamente. Y el otro entonces, le cayó el 20 y dice, por eso tanta presión para que yo llegara a ser el más grande. exacto. Y Entonces ya sé qué quieres de mí, ¿no? esto Ya nada sé más qué que quieres de eso mí. lo entiende cuando el papá le da un abrazo al final. Ajá, Ahí se justo. da cuenta, el papá le hace sentir, no te preocupes, todo estará bien. Dice, no, o No, espérate, yo no quiero ser tú sea, yo no mismo quiero ser de tu el tipo. fracasado que tú eres, claro. Exactamente, entonces ya cambia de actitud, regresa y se esfuerza y se le impone al otro, y el otro ya por fin lo acepta porque ya sabe que ya tiene a su Charlie Parker, ya sabe que a partir de ahí ya lo que él interprete va a ser grande y va a ser muy bueno, aunque sea efímero, porque todo el tiempo nos están repitiendo, Charlie Parker murió alcohólico a los 64 años. Este muchacho tiene en la película 18, le queda un rango de vida muy poco. O sea, muy Claro. corto, sí va a ser grande, pero se va a morir. Además, no tiene amigos, está Además. sin familia, lo más probable es que termine loco, ¿no? Ajá, O justamente. suicidado, como el que menciona en algún Ah, momento de la sí. película. El alumno que se suicida y justo a culpa de todo lo que le hizo pasar eso, ¿no? Entonces, en un Charlie Parker y no pudo soportar esa presión y en realidad se suicidó. Ujú. Sí, tal cual. Tal, pero, y justo, qué importante es entonces el saber a dónde ir, Sí. hacia dónde ir, y el por qué y el para qué. Eso nos baja muchísimo la autoexigencia, ¿no? Hay una técnica que le llaman la regla del 70, Ajá. ¿So cuál es? que pues es que imagínate que siempre estás tú dando una energía para llegar a un 95-100% de expectativa, ¿no? Ajá. Siempre tu expectativa es el 95-100% y está ultra alta. Entonces, muy pocas veces en realidad tú logras llegar a ese nivel de expectativa. Y cuando lo logras, muchas veces ya es desde esa autoexigencia, llegas cansado, harto y ni siquiera te lo reconoces. Ya es un de por fin llegaste, ¿no? Pero ya para qué. Ya te pediste prestada motivación a tu día de antier, ayer y mañana y pasado y demás. Entonces ya estás cansado. Pero entonces, ¿qué pasaría si tú bajas ese nivel de exigencia a un 70%? Que mucha gente le tiene miedo a bajar esa expectativa justo por el concepto de mediocridad. Ajá. Pero es que en realidad, si tú bajas tu expectativa a un 70%, entonces vas a llegar más rápido y más frecuentemente a ese nivel de expectativa y por lo tanto llegas menos cansado, con más ánimo y con más reconocimiento. Entonces, el chiste justo de esta regla del 70 es, a ver, bájale el nivel de expectativa, porque a algo más realista, que a lo mejor no llegas a ese 100%, pero porque en realidad no existe ese 95-100% en una expectativa, porque generalmente está muy fuera de tu control todo lo demás que hay para lograr algo a ese nivel de expectativa, ¿no? Sí, Entonces, justo es una solución para esto, o sea, pues baja tu exigencia, háblate diferente y vas a ver que llegas más veces a ese nivel y con muchísimo mayor satisfacción, ¿no? sí, es como aquellos que quieren hacer ejercicio 8 horas el primer día, terminan todos fregados, ¿no? Justamente, justo, porque y además te queda una sensación de no di lo que debería de dar o esto no es suficiente, ¿no? O la próxima vez tengo que dar más. Y entonces la autoexigencia te lleva, o sea, escuchen su voz interna y crítica, o sea, ¿quién está hablando ahí? ¿Desde dónde estás hablando? Porque muchas veces ni siquiera es nuestra voz, o sea, nuestro autodiálogo está conformado de introyecciones que nosotros escuchamos desde niños. ¿Quién era tu voz más fuerte? ¿Tu papá, tu mamá, tus abuelos, tu maestro, etc., etc., etc.? ¿Y por qué te impactó tanto? O sea, muchas veces y ya lo hemos platicado aquí,
cuando está involucrada una situación fuerte con una emoción fuerte, ahí se crean traumas, obsesiones, fobias. Entonces, ¿por qué se te queda tan grabada esa voz? ¿De qué te estabas cuidando? Muchas veces a lo mejor estuviste al borde de que te golpearan y no te golpearon, entonces creas como ese síndrome de Estocolmo de, me salvó la vida, ¿no? Ajá. Me dejó vivir. Entonces, ¿cuál es ese verdugo interno que nos genera esa toxicidad de nuestro autodiálogo? Y que lo repetimos de manera muy inconsciente. Sí. ¿No? Entonces, es checar ese tipo de cosas porque eso impacta directamente en nuestra autoestima. La autoestima no se construye, digamos, de grandes discursos. Entonces está muy idealizada también nuestra autoestima y se saca de foco. Muchas veces se confunde con el ego. Y el ego nunca va a ser autoestima en realidad. El ego es todo eso que tú obtienes de afuera, todos tus accesorios externos, que tú crees que tienes la profesión, la jerarquía, el puesto, la cantidad de títulos y cosas que todo eso te alimenta el ego, te alimenta solamente el ego. La autoestima está dentro de ti, muy dentro de ti, en lo que tú das hacia afuera, en tus valores, pues en todos esos, en tus principios, en lo que tú eres y generas hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Es muy diferente, muy, muy diferente, y se compone además de actos pequeñitos contigo mismo, de lealtad, de compasión, de interés y de atención hacia ti mismo, de conexión real contigo. O sea, justamente en este caso, este chavo, pues no se cuidaba, comía, me acuerdo que hay una escena que el papá llega y le dice, oye, te dejé cereal, ¿no? Te llené de cereal toda la cena, y dices, wow, solo cereal, ¿y de qué se alimenta este güey, no? Sí. ¿Qué hace? ¿Dónde duerme? ¿Y cómo duerme? Y, o sea, la verdad es que no se cuidaba. No, él no tenía un autocuidado. De hecho, saca su colchón de un cuarto bien condicionado y lo tira ahí en el piso y ahí a partir va a dormir. Exactamente. Exacto. Entonces, todas esas cosas creo que y nos las muestra, ¿no? Esas pequeñas escenitas domésticas, digamos, en donde está pues no hay nada, no tiene mucho, o sea, está su batería, que ese era su único interés. Ajá. ¿No? Su batería era lo único, y que incluso también por estaba en el suelo. Ajá, exactamente. Todos esos pequeños detallitos que a veces no nos damos cuenta. Tenemos el cajón hecho bolas, mi ropa está hecha madres ahí en el closet, no ponemos cuidado en muchas cosas, y pues todo eso habla de nosotros, de nuestra autoestima, de la atención que nos ponemos en cuanto a estar bien con nosotros y nuestro entorno, porque al final de eso se compone nuestra realidad y nuestra autoconciencia. ¿Quién eres tú contigo y en tu entorno, no? Entonces, yo creo que todo eso es el aprendizaje que yo encontré en esta película, y que pues nos deja ver justo de la autoexigencia y el yo real y el yo idealizado, que van muy, muy lejos de ser amigos en la vida. Oye, ¿y cómo ves que la mamá haya estado ausente? Pues creo que lo abandonó, ¿no? De hecho, desde ahí justo, fíjate sí. Que hay un libro que no creas que me fascina mucho la teoría de esto de las heridas de la infancia, pero por el mismo libro, o sea, creo que hay otras soluciones que pues ya hacen algo con las heridas, pero una de las heridas, que es la herida de abandono, generalmente en la adultez, la herida de abandono se ve como un autosabotaje constante, es un autoabandono. Y eso es lo que a él le pasa. Realmente se superabandona. No se escucha para nada, no se voltea a ver para nada, anda todo fachoso, de repente pues no le ves que... Pues aparte de que deja sangre, sudor y lágrimas ahí en la batería. Y no se cuida, o sea, simplemente lo que decíamos hace rato del accidente, no sé, hay muchos detallitos en donde dices, ¿estás conectado? O sea, justo también el hecho de que se encierre en sí mismo, cuando viaja en camión, se encierra en sí mismo con los audífonos, no convive con la gente, no lo ves que tenga mucho contacto con la gente a su alrededor,
está siempre metido en él y en lo que él quiere y nada más. Ajá, y corta a la muchacha con la única que tuvo un contacto, y la corta porque pues, considera que le estorba. Fíjate que lo de la mamá en realidad nunca se explica muy bien, pero ella los abandona y no sé, tal vez me da la idea de que él puede considerar que ella lo abandonó al papá porque era un Por escritor fracasado. y eso es, y él pues de rebote fue abandonado por esa razón y él quizás de ahí entra la exigencia de ser grande, de no ser como el papá y no ser abandonado. Tienes toda la razón. Eso justo es, yo creo que es algo a donde podría llegar el origen de un proceso terapéutico. Justamente, de a ver, ya te diste cuenta que a partir de ahí, o incluso el mismo paciente se da cuenta de ese tipo de cosas, de es que ya me di cuenta que mi creencia o mi pensamiento va alrededor de que si no soy exitoso, me van a abandonar. Ajá, ir al origen. Y ya una vez que como que uno reconoce el origen, es donde puede empezar una sanación y una paz interior. Sí, totalmente. Es como en una herida, tú hasta que encuentras lo que está infectando la herida y sanas esa infección, pues ya, sana, Ajá. cierra, cicatriza. Sí, totalmente. Sí. Igual con las emociones, cuando tú encuentras el origen de esa emoción, del por qué te sientes como te sientes, ya es más fácil regular la emoción y colocarla fuera de ti en el canal emocional que eliges. Exactamente, sí. Exacto. Como los médicos tienen que hacer un diagnóstico correcto, Exacto. hay que atacar ya la enfermedad real. De raíz, claro que sí. Sí, si te quedas solo en sanar el síntoma, pues sí ayuda, pero ahí sigue, ¿no? Ajá. Exacto. Sí. Sí, muy buena película, me gustó muchísimo, como todas las que me dices. Y con respecto a lo de lo del cine, me habías comentado algo. Cuéntame, porque fíjate, yo vi muchas cosas, o sea, por ejemplo, te podría decir, si podemos recomendar películas similares a esta, por ejemplo, podría ser Black Swan, que también te habla mucho de esa exigencia, ¿no? Sería como la hermana gemela psicológica de Whiplash, el Black Swan, ¿no? Fíjate que a mí, cuando estaba viendo esa película, esta yo la vi cuando se estrenó, pero quise darle un vistazo ahora, ya que íbamos a hablar de ella otra vez, o más bien verla otra vez porque íbamos a hablar de ella. Me estaba acordando mucho de Kevin Spacey y el otro muchacho. Ajá, O sea, sí, justo. sentía que estaba viendo un refrito, ¿no? Pero Sí, más ¿te parece? agresivo en otro aspecto. El otro era más de oficina en una compañía que hacía cine y acá es enfocado en la música. Pero también era una relación enfermiza entre los dos. Ahí en la otra película, este muchacho Guy, creo que se llamaba Guy, él al final como que termina convirtiéndose en un Kevin Spacey, en un personaje como él. Acá en este caso no se termina convirtiendo en un Fletcher, pero sí se termina convirtiendo en un Charlie Parker. Pero sí, yo encontré muchas similitudes. Si quieren saber de lo que estoy hablando, los invito a escuchar el podcast de el 1 de la segunda temporada. Sí. Que es de la película Nadando con tiburones. Exactamente. Ahí fue donde hablamos de todo eso, que pues es que va continuado, digamos, nuestro tema. Y con respecto a lo que me habías preguntado al principio del podcast, que eso fue tras bambalinas, o sea, tras bambalinas. Antes de que empezábamos el programa, con respecto a la cinematografía y a los planos, hay mucha iluminación oscura. Sí. Con luces amarillentas. Sí, muy cálida, luz cálida. Sí, y eso da incluso una sensación de
de agobio todo el tiempo. Este Fletcher lo vemos vestido de 2 colores en toda la película, nada más, 2 colores. En una, que es la principal, de que está en negro, que es pantalón de vestir negro, zapatos negros, una playera negra y un saco negro. Que por ahí es una ruptura, por así decirlo, con la norma, porque si se va uno a vestir de saco, usualmente es camisa y corbata, no una playera. Claro. Entonces ahí él ya está yendo contra corriente, y además es negra todo el tiempo, es negra, ya nos lo plantean como un personaje oscuro, personaje lúgubre, que va a ser el villano de la historia, pero deja de ser villano cuando le ponen otra ropa que ya trae otro color y ya trae una camisa más relajada, que ya es de otro color, de un color claro, que es gris, sigue siendo oscuro, digamos, por el hecho de que sea gris, pero ya es gris claro, y es cuando ya lo vemos en un entorno social donde él está tocando en el piano en un bar, y es donde te digo que se acercan a platicar y los dos están al mismo nivel. La siguiente escena ya regresa a su oscuridad, que es cuando se ve el enfrentamiento en el tercer acto, donde resulta que todo el tiempo lo engañó. En la parte del bar lo engañó. Ah, sí, por supuesto, le hace creer que lo quiere con él. Ajá. O sea, esa parte entendí yo que nos están planteando a un personaje falso. Su personalidad está en la oscuridad, en realidad es un villano, pero ahí como que bajó el nivel, dijo, se quiso plantear como un no villano, hacerlo creer que lo quería, que lo invita, que confiaba en él, pero en realidad era para vengarse porque sabía que él lo había acusado. Y porque además en la psicología del color, el color gris es como un color neutro, que ya no brilla, que tampoco es negro, ni blanco ni negro, es como lo gris, que yo creo que ahí justamente lo hicieron poner, lo quisieron poner como ese de, es inofensivo, ya no tiene poder. Ajá, ¿no? Pero resulta que estaba fingiendo. Era pura mentira. Y también la iluminación, la luz se ve más clara, a diferencia de las otras donde se ve una luz más amarillenta. Sí. Ahí me acordé mucho, acá en la Ciudad de México hay un bar de jazz justamente, que se llama La Casona del Elefante. Y yo solía ir mucho ahí en mis épocas de prepa y principios de la universidad. Y era ese estilo de luz, o sea, creo que va muy propio con el jazz, ese tipo de iluminación. Ajá. Pero duerme mucho, pero porque te relaja, y la música de jazz, y como que va muy propio con el jazz, ¿no? Pero pues sí, supongo que también invita justo a que no veas ciertas cosas, a que se oculte, porque pues en realidad esa luz te duerme, te hace que solo que intentes poner el foco en algo para mantenerte despierto, vaya. Entonces yo creo que por eso también es como de intentar poner toda la atención solo en el maestro, que además vestido de negro, qué dificultad llegar a él, ¿sabes? Ajá, sí. Eso es lo que yo creo que también nos podría decir. ¿Qué más? Cuéntame más. Oye, psicológicamente el color amarillo, ¿cómo te representa? El color amarillo es felicidad, optimismo, alegría, básicamente. Porque aquí como en las escenas donde están ahí en la clase y que están practicando y que lo está exigiendo, o sea, yo vi que los rostros de estos en planos cerrados se veían de un tono muy amarillento. Entonces, Okay. lo que me dice es un contraste muy radical con respecto a eso, y eso se ve pues, interesante. Sí, pero te digo que es muy propio del jazz, vaya, o sea, es como muy, muy propio de la tonalidad de los bares de jazz. Eso como luz muy cálida, muy cálida. Yo creo que más bien va por ahí. Ajá.
Porque te digo que este lugar así era, ya cerró hace algunos años, pero así era muy, muy así. Tú llegabas a ese lugar y era de, hoy me voy a dormir. Qué rico me voy a dormir. Pues sí. Pero pues sí, yo lo que te preguntaba justamente era esto de las escenas en donde se hacían tantos cortes o, por ejemplo, me viene esta de la batería, ¿no? Cuando está tocando la batería y te pasan que toca el disco, bueno, este platillo, el tambor, el otro, el pa, y todo ese movimiento que, ¿no? A mí me encantan ese tipo de escenas como de muchos cortes, pero que al mismo tiempo es una secuencia. O sea, yo me imagino que en ese tipo de escenas se llevan mucho tiempo, pero no sé. Sí, depende de la cantidad de planos, porque en cine se hace todo a una sola cámara y cada plano cinematográfico que vemos, digamos un plano close-up, plano medio, plano general, se tiene que hacer a una sola cámara. Y digamos, se realiza esa secuencia, con toda esa escena de principio a fin, en un solo plano. La iluminación se coloca para la escena y se acomoda la cámara con respecto a los personajes y a esa iluminación en un solo plano. Y tenemos un plano abierto. Luego, si se quiere cambiar a otro plano, entonces hay que ver si se ajusta a la misma iluminación. A veces sí sucede que estamos en un plano general de frente y queremos un plano medio de frente, simplemente acercamos la cámara, sirve la misma iluminación. Un close-up se acerca a la cámara y sirve la misma iluminación. Pero si se gira ya grados con respecto al plano anterior, resulta que la iluminación hay que ajustarla a esa posición de cámara. Entonces se tiene que poner nueva iluminación, acomodar todo y se realiza toda la escena de corrido. Entonces cada plano necesita su iluminación. Es iluminación por plano de cámara y cantidad de planos que haya en una escena, eso requiere más tiempo y se tiene que hacer varias veces y realizar la misma escena una y otra vez de principio a fin, que también tiene que ver con las tomas, que es las repeticiones que hagan por errores, ya sea que se equivoca el actor, cosas de esas, se tienen que hacer. Pero en televisión todo se coloca a distintas cámaras porque ahí no es una iluminación dramática. Es se alumbra, es como los programas de, no sé, de las telenovelas o los programas de concursos. Como se va a realizar algo que difícilmente se pueda repetir, se alumbra todo el escenario y se colocan 2, 3 cámaras que están cubriendo todo y simplemente hay un switcher, hay un nombre que está detrás de cámara decidiendo cómo se van a mover las cámaras. Dice, a ver, cámara 3, acércate a un close-up, cámara 2, vete preparando porque tú vas a estar en un plano medio y cámara 3, tú prepárate porque vas a tirar tal cosa. Y por medio de radio les están avisando todo. En cine es más controlado y se puede realizar la misma acción varias veces y a veces una escena que tú la ves en pantalla que pueda durar 5 minutos, se puede llevar 2, 3 meses en hacerla por toda la repetición de veces que se tiene que hacer y depende de qué tan compleja es. En cine solo se utilizan varias cámaras cuando se realiza un acto irrepetible. Por ejemplo, en explosiones, o cuando choca un auto, o cuando el director considera que el actor puede dar mucha fuerza, pero no quiere esforzarlo al máximo y sabe que si lo hace varias veces ya no va a ser la misma actuación, colocan 2 o 3 cámaras.
Ok, y hacen como cortecitos y arman ya todo. Ajá, sí, y ahí colocan las cámaras de tal manera que aprovechen la misma iluminación dramática en todos esos planos, y si hay alguna diferencia le hacen un ajuste en corrección de color. Pero eso luego es por exigencia del mismo director, Claro. o porque improvisan y quiere aprovechar la improvisación, tenerla en 2 o 3 planos. Para ver cómo la puede utilizar a su Ajá, favor. pero Ya. eso no es lo más común es que todo sea a una sola cámara. Entonces, por lo Ok. tanto, todos esos tiros que viste, tuvieron que estar repitiendo varias veces esas escenas, y se empieza con planos abiertos y se terminan con planos cerrados, en este caso los platillos, la sangre que caía en los platillos, y cuando es, como en esta película, algo relacionado con la música, sí hay músicos profesionales que están interpretando eso. Ah, claro, claro, porque de modo que los hagan expertos a ellos, ¿verdad? Sí, ahí el muchacho, el actor, él había tomado clases cuando era chico, por lo que Ok. él a los 15 años él ya sabía tocar la batería, pero aún así, al saber que iba a hacer esta película, el director lo metió a clases intensivas de batería de Ya. semanas para prepararlo. O sea, porque me imagino que eso en un casting lo pones, ¿no? Como de preferencia, saber tocar la batería. Sí, nada más que aquí el director se enteró que el otro sabía batería cuando ya lo había elegido como actor. Ah, ok. De hecho, la historia es que él ya lo conocía como actor y ya había pensado en él para que interpretara el personaje. Y en la búsqueda de hacer la película, él hizo un cortometraje antes, pero este muchacho, Taylor creo que se llama, no pudo actuar en el cortometraje y entonces eligió a otro actor. Y ese cortometraje sí fue también con el que hizo Fletcher, y fue Simmons. El corto, pues, no sé cuánto dura, pero obviamente es un corto, es más pequeño. Y eso le sirvió para vender el proyecto, que ya consiguiera presupuesto para hacer la película, y entonces ya se fue con el muchacho, el que sale en la película, que no lo pudo obtener en el corto, pero que siempre fue su primera decisión. Y ya cuando se hizo el trato y empezaron los ensayos, el otro le dijo, fíjate, yo cuando a los 15 años yo ya tocaba esto, o sea, tomé clases. Pues qué chingón, ¿no? Ya la hicimos. Sí, ya la hicimos, me quedó a pelo, pero aún así lo puso a tocar, lo puso en clases, no solo a él, a los demás también. Ok, A los qué demás bueno, actores. porque eso le da mucha congruencia a la historia, yo creo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Ahora, otra cosa que a mí me impresiona es el manejo de los silencios, porque en esta película lo vi muchísimo, eran como muy puntuales y eso era lo que justamente me hizo ver la película no solamente como un drama de vida o algo así, no, o sea, realmente te genera terror, suspenso, digamos, porque el silencio viene después de un error, después de, o sea, como esperando la respuesta de Fletcher, en este caso, uy, ¿qué va a hacer? ¿Se equivocó? ¿Qué va a hacer? ¿No? Sí, Y se queda callado. no se sabía en qué momento iba a dar el trancazo y de la manera más agresiva posible, porque él elegía las frases más hirientes posibles. Sí, impresionante. Y yo decía, ay, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a decir? O sea, me tenía así como cuando mi mamá me iba a regañar. Sí. Como de, ay, no. Y te dejan ahí el silencio y de repente ¡paz! ¿No? Y suena el golpe de la batuta, la respiración, era eso también, la respiración, de cómo iba a reaccionar el otro ante eso, o sea, eso te despierta muchas emociones. Yo creo que un director de cine también está como muy involucrado en qué emoción quiere despertar, ¿no? Sí, A partir de ese tipo de cosas. porque esa tensión no venía por tensión musical como sucede normalmente en las películas, venía por la pausa dramática.
La tensión venía por la imposición del personaje hacia el muchacho y la fuerza con la que podría responder. Entonces las pausas eran agobiantes. No había musiquita que nos hiciera sentir asustados, como en una película de terror, que pasa un gato y se oye la música muy fuerte, pero en realidad el gato no hace nada, ¿no? No, aquí hay un silencio que es un silencio de suspenso tipo Hitchcock, de saber no de quién va a matar a quién, o como en Hitchcock, que él ponía una bomba, ¿no? O sea, para que el espectador sienta miedo, hay que hacerle saber que la bomba va a explotar, pero no cuándo. Entonces él alargaba eso. Ponía la bomba, ponía el espectador, ponía la bomba, ponía el personaje, lo alargaba. Él decía, eso es más efectivo a que explotara la bomba. Aquí en este caso es una similitud, pero con pausa dramática de no saber cómo iba a explotar el otro y de qué manera y cuándo. Claro. Pero iba a suceder y eso daba miedo. Daba tensión, daba miedo a los personajes y al espectador. Porque era muy grosero. Claro. Sí, no, me gustó también esa parte de analizarla y darme cuenta de todas esas. Uf, muy buena, muy buena. Pues muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué más nos cuentas de eso? ¿De la película o te refieres al próximo programa? A ver, cuéntanos. Con esta película, o sea, digamos, como un cierre de todo esto, juntando nuestras miradas cinematográficas y psicológicas de Whiplash, yo creo que esto no solamente nos cuenta esa historia de ellos dos, ¿no? Sino que es justamente lo que decíamos, ese lenguaje total entre la imagen, el sonido, el ritmo, la iluminación, todo está muy congruente, ¿no? Y todo esto nos hace tocar todos nuestros sentidos, porque créeme, o sea, que es desde yo sentí el dolor en mis manos de ver su sangre, el sonido de los golpeteos, del regaño, el estar hiperalerta, o sea, todo, absolutamente todo, pues nos conecta con absolutamente todo nuestro cuerpo ahí, ¿no? Sí, y fíjate, en todos los planos, todas las escenas, lo que es el trazo escénico de los personajes y de la cámara, todo está en relación directa con el muchacho. El muchacho aparece en escenas, eso no es común en el cine. Usualmente hay un protagonista que tiene sus escenas, al villano se ve en otras escenas donde no necesariamente está con el protagonista, se ven otros personajes realizando otras acciones, es lo más común que haya saltos. Hay partes donde en el rodaje no se necesita al actor que va a ser el protagonista en esta semana porque se van a rodar las escenas donde no aparece él. Es como que lo común. Pero en esta película, Andrew aparece en todas las escenas. No hay una sola película, no hay una sola escena en toda la película donde no aparezca. Y eso pues, simboliza que los demás no importan, en el sentido estricto de que todo se está contando desde su punto de vista y se está metiendo en la cabeza de él. Y en las partes normales, digamos, escenas convencionales, por así decirlo, los planos nos lo muestran en tercera persona. Esto es, la cámara cubre la acción con respecto a los distintos personajes, pero cuando hay algo muy directo con respecto a él, que Fletcher lo corre, la cámara se acerca y la cámara es en movimiento y además es con temblor para darnos más la interiorización del dolor que él está sintiendo. Claro. Con respecto a la ruptura de su ego. Por supuesto, y es que lo ponen como si ser él es el obstáculo, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo? Yo tengo que ser otra persona, yo tengo que salir de mí y convertirme en otro,
Ajá, y es lo que logra al final, se convierte en un Charlie Parker. Sí, de alguna manera sí. Pues consigue hacer lo que el otro esperaba, ¿no? Ahí yo creo que la continuación nos dejaría ver a lo mejor otras cosas, porque justo el yo real no es como precisamente el obstáculo camino. Yo lo vería más bien como que nuestro yo real es el camino para convertirnos en lo que queramos ser, pero no desde el negarnos a nosotros mismos, sino de conocernos a nosotros mismos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestros alcances. Así que yo creo que esta semana de este podcast, cuando nos escuchen, yo creo que sería un hermoso experimento terapéutico el tratar de observarnos más a nosotros mismos en quiénes somos cuando nadie nos ve. Ajá. ¿Quiénes somos? Observar, no cambiar nada. De verdad, eso ayuda terapéuticamente. No cambies, ahorita no cambies nada. Cuando se trabaja en autoestima, es de, a ver, espérate, no necesitas cambiar nada de ti. Necesitas observarte primero quién eres cuando comes, cuando te bañas, cuando duermes, cuando ya tienes sueño, cuando tienes hambre, cuando estás entre tus amigos, porque muchas veces ahí es donde salimos de nosotros, ¿no? Y queremos entonces encajar en el mundo. No, a ver, obsérvate a ti, quién eres, cómo actúas, qué dices, cómo lo dices, cómo te mueves. Por eso muchas veces te ponen ejercicios frente al espejo, que a mucha gente le da flojera o le da pena ver o no quiere encontrarse con ese reflejo o lo que sea, pero entonces obsérvate en cada cosa que tú haces, dices, piensas, sientes, etcétera, estás tú. Entonces es observación completa. Es lo mismo que yo le digo a mis actores. En los talleres de actuación que doy, les hago esa indicación, que tienen que observarse a ellos para que puedan reconocer en el momento en que están interpretando algo, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Entonces, yo los pongo a actuar y luego les pregunto, a ver, ¿tú cómo sentiste, cómo te viste con respecto a lo que hiciste? ¿Consideras que lo hiciste bien o que lo hiciste mal? Y sí tengo que ponerle esos ejercicios, les digo, haz esto frente al espejo o grábate y luego ve este video y analízate. Claro, y ahí justo yo metería, y está padrísimo ese ejercicio, porque es como de, a ver, observa cómo te hablaste, te equivocaste, ok, ¿qué te dijiste? Sé consciente de cómo te hablaste, qué te dijiste, tienes que ser perfecto, no seas tonto, ya te volviste a equivocar, ¿cómo te estás hablando? Para que entonces puedas cambiar ese autodiálogo a qué necesito, estoy bien, necesito poner más atención, necesito ser más, poner menos ritmo en esto, etcétera. O sea, hablarnos en términos de mejora, más que en términos de juicio, porque eso es lo que nos lleva muchas veces a y el autocastigo se traduce en autoexigencia. Ajá. ¿No? Y muchas veces justo ese es uno de los principales detonantes de la procrastinación, porque no es que procrastines tus actividades en general, te estás procrastinando a ti en cada una de esas actividades. Con quien no te quieres encontrar es contigo, ¿ok? Entonces no se trata tampoco de que abandonemos nuestros sueños, sino de que rescatemos a ese soñador interno, ¿ok? Sí, ¿qué es lo que quieres? Pero ¿a partir de dónde? ¿De lo que quieren otros? ¿De lo que aprueban otros? ¿O desde el amor que yo me tengo? Como yo me quiero, desde mi merecimiento, yo quiero eso para mí, pero cuidarnos para poder ser los que disfrutemos de esos logros, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, ha sido un honor explorar este tema a profundidad contigo en el podcast, porque la verdad es que me está gustando mucho de estos temas que nosotros estamos tratando. Bastante buenos para este inicio de año, ¿no? Sí, están chistosos. Así es. Yo a todo le digo chistosos. Y bueno, para la siguiente semana vamos a hablar del pensamiento mágico aplicado a metas con una película que se llama Magazine Dreams. Magazine Dreams, ok. Esa tampoco la he visto. Así que, ¿cuál es el tema central? Pensamiento mágico aplicado a metas. Pensamiento. Muy bien, sí, claro. Ok, va, ¿qué va? Pues, por cierto, les recuerdo, la otra, si la quieren ver, la de sí. Flash, esa está en HBO.
en HBO Max. En Max, ajá, Sí. Exactamente. Está Muy bien. de Magazine Dreams, no estoy seguro dónde, hay que conseguirla. Ok, va. Si no, lo dejamos ahí en la nota de la sinopsis, en donde pueden ver la próxima, ¿no? Ajá, sí. Va que va. Muy bien. Pues cuídate muchísimo. Nos vemos la próxima semana aquí en Psicocine. Bueno, pues adiós, nos vemos después. Bye bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.